días, un servidor, Carlos Garza Limón. Durango, el país, el mundo pasa por una crisis severa, una crisis de salud, una crisis que nunca la habíamos vivido con esta intensidad. Realmente una situación difícil, una situación difícil que como nunca nos ha llevado incluso a tener que recluirnos de manera permanente en nuestros hogares, en nuestras casas. Y bueno, para eso, para que nos explique qué es lo que está pasando, cómo se va a solucionar este problema, qué se ha hecho, se encuentra con nosotros el señor gobernador José Rosas Aispuro Torres. Pues mucho que informarnos, qué medidas se están tomando, cuál es la situación real con los enfermos, si hay gente que haya fallecido de nuestra entidad, cuántos están contaminados, en fin, cuál es la situación del coronavirus, qué es lo que se va a hacer, cuál es la perspectiva. Para eso se encuentra con nosotros el señor gobernador. Muy buenos días. Muy buenos días. Carlos, gracias por la oportunidad de poder estar en este programa nuevamente y desde luego que esto nos permite informarle a la sociedad de Durango, como lo hemos venido haciendo a través de ustedes, los medios de comunicación, de las diferentes redes sociales y de diferentes actores de la sociedad. Hemos informado de manera puntual cuál es la situación que prevalece en Durango y desde luego hemos dado también el contexto nacional e internacional y en ese sentido pues les agradezco que me permitan hoy poder informar qué hemos hecho a partir de que inicia realmente ya el problema en el país y desde luego por ende en nuestro estado. Primero, instalamos el Consejo de Seguridad en materia de salud, donde están todas las instituciones del sector salud, llámese ISSSTE, Seguro, la propia Secretaría de la Defensa Nacional, obviamente la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y todas los ayuntamientos, y los presidentes municipales que ellos presiden estos consejos en sus respectivos municipios, como cada uno de los gobernadores presidimos el Consejo Estatal de Seguridad en materia de salud. Y bueno, a partir de eso, de la instalación de este consejo, el cual está en sesión de manera permanente, empezamos primero pues a difundir las acciones, los protocolos que se tenían que seguir para poder estar en mejores condiciones de hacer frente a esta pandemia que efectivamente es algo inédito. Si bien es cierto, tuvimos en el 2009 lo de la influenza, no tuvo el impacto en el ámbito internacional y nacional como hoy lo está teniendo. Y yo les diría, pues en Durango estamos tratando de prepararnos primero para el peor escenario, para lograr los mejores resultados. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que tomar todas las medidas que nos permitan realmente salir lo mejor librados en esto, y en esta parte quiero reconocerle a la sociedad de Durango que en lo general ha cumplido con todas las recomendaciones que se les han hecho, y eso es lo que nos ha llevado a que hoy Durango sea una de las entidades que tenga un número. Pues si vemos el escenario nacional, hoy Durango sigue siendo de los estados que tienen un número manejable todavía. Lo ideal es obviamente no tener nada, pero ustedes saben cómo se empezó a generar esto. Sabemos que esto surgió primero por personas, o sea, que viajaron al extranjero, llegaron a Durango y empezaron a generar obviamente también ya el contagio con sus familias particularmente, pero todo esto lo tenemos hasta ahorita totalmente monitoreado. Sabemos exactamente las personas que no solo que viajaron al extranjero, sino que hoy que presentaron algunos síntomas, se les han hecho las pruebas a quienes los médicos han considerado que debe de hacérsele, y al resto del personal se le ha aislado. Como ustedes saben, este virus tiene más o menos un promedio de desarrollo de 14 días. Si en 14 días la persona
no muestra ningún síntoma o puede ser también asintomático. Por eso, aún los que no presentan algún síntoma y que han viajado al extranjero o que tuvieron contacto con alguna persona que viajó al extranjero, ¿qué es lo que hicimos? Se les tiene aislados, o sea, se les tiene en cuarentena para que en estos 14 días, si no presentan ya ningún síntoma, quiere decir que esas personas no están contagiadas. Entonces, estamos hoy viendo pues que se está creciendo esto, pero por eso las medidas que se tomaron en Durango, ¿cuáles fueron entre otras? Primero, dije, la instalación del Consejo, y que el Consejo está en sesión permanente. A partir de ese momento se empezó primero con filtros en el aeropuerto para detectar primero los vuelos internacionales, pero también los nacionales. Fuimos prácticamente el primer aeropuerto del país que empezó a tener esa revisión, antes inclusive que la propia ciudad, que el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo hicimos también en las centrales camioneras, tanto la de Durango como la de Gómez Palacio, y también otras pequeñas centrales que hay en otras regiones del estado, tanto en Santiago Papasquiaro, en todas las zonas, en la propia laguna, en el caso de Lerdo, tenemos una central camionera pequeña también, como se tiene aquí también en Durango, los que vienen sobre todo de la zona rural, los transportes mixtos. Y bueno, empezamos también con un proceso en coordinación con todos los concesionarios del transporte público a sanitizar el transporte, o sea, a darle las condiciones de higiene que se requieren. Y esto no fue solo una acción, o sea, por una sola vez, sino tiene que darse de manera permanente esta revisión. Igualmente, las oficinas del sector público se sanitizaron, a las escuelas se les entregó, antes de que concluyera este periodo o este receso que se tomó, que Durango fue de los estados que entró antes de lo que se hiciera en el ámbito nacional. O sea, nosotros entramos desde el día 17, se suspendieron las clases, y antes de la suspensión de clases se entregó todo el material de higiene en cada una de las escuelas, incluyendo el gel antibacterial, para que todas estas estuviesen en condiciones de poder garantizar que los niños, que los maestros, que los padres de familia que acudían a cada escuela no fuesen a contaminarse. Pero tomamos esa decisión de suspender, pero esta suspensión, que quede claro, no son vacaciones. Se les dejaron tareas muy concretas por parte de nuestras maestras y maestros a los alumnos, pero también a los padres de familia. O sea, hay un seguimiento para que el plan de estudios que se tiene en cada una de las instituciones se pueda continuar, obviamente pues no con el mismo impacto de estar de manera presencial en la escuela, pero sí se está dándole un seguimiento. Se reunieron también los consejos escolares en cada una de las escuelas a partir de el lunes, que fue 21 o 22 aproximadamente en esa fecha, se reunió el consejo escolar una vez que ya no fue el lunes 20, si mal no recuerdo, se reunió para poder definir todas las acciones que los maestros, sin estar ahorita físicamente en la escuela, ellos siguen elaborando una serie de acciones para poder tener ese contacto con la niñez y con la población estudiantil en general. Se tomaron también otras acciones, por ejemplo, el suspender o posponer todos los eventos masivos que estaban contemplados en Durango, todos, no solo los que organiza el gobierno, o sea, se suspendieron eventos que por parte de los particulares, pero también los eventos de carácter oficial, o sea, solo se llevan a cabo reuniones que hoy tienen que cumplir con el esquema de la sana distancia, o sea, donde tiene que haber una cierta distancia entre una y otra persona. En el gobierno se suspendieron las actividades no esenciales, o sea, las actividades esenciales se siguen llevando a cabo. Hay guardias
o personal que desde sus casas sigue laborando. Las personas mayores, esos todos se fueron a su casa. Las mujeres embarazadas, las personas con alguna enfermedad crónica también se fueron a su casa, y desde luego las personas que tienen alguna discapacidad. Esto para poder garantizar que la población que puede ser más vulnerable no sea afectada. Se han intensificado los servicios en línea que tiene el gobierno, desde el pago de impuestos, la parte desde la adquisición de un acta de nacimiento, o sea, todas las contribuciones o los servicios que el gobierno presta a la ciudadanía, esos siguen llevándose a cabo de manera normal. También, ¿qué hemos hecho? Sí, primero preocupados porque podamos tener las mejores condiciones para salir adelante de esta crisis sanitaria. Pero estamos conscientes de que esta crisis sanitaria nos va a llevar a una crisis económica. Por eso hemos tratado de equilibrar, o sea, de no llegar a medidas extremas. ¿Por qué? Porque hoy, hay que decirlo, en el caso de Durango, por ejemplo, todavía no tenemos contagios que se conocen como comunitarios, que es cuando se pierde ya la trazabilidad, o sea que ya no sabemos quién contagió a quién. En Durango, afortunadamente, aunque la Organización Mundial de la Salud nos ubica a México como en la segunda fase, en Durango, en los hechos, estaríamos todavía en la primera fase. ¿Por qué? Porque no hay contagios todavía comunitarios. Eso no quiere decir que no estemos ya a punto de entrar a eso. ¿Por qué? Porque en la medida que van creciendo las personas que salen positivas, pues se corre cada día más el riesgo de que pueda haber un contagio ya comunitario. Entonces, estamos trabajando, sí, primero para contener la crisis en materia sanitaria, pero también, reitero, hemos tomado medidas para ayudar a las empresas para poder mantener el empleo. Nos interesa mucho que en Durango el efecto económico no sea devastador como se prevé que puede ser en general en el país. Por eso tomamos varias medidas en materia económica. Primero, a las empresas se les está deduciendo el 50% del impuesto sobre nómina. Esto es en la primera etapa. Si hay necesidad de que esto lo incrementemos, lo tendremos que hacer. Hay empresas prestadoras de servicios, sobre todo para que lo que ellos producen, sobre todo en el ramo de la industria gastronómica, se puedan dar esos servicios a casa, que a través del transporte público, donde ellos han mostrado toda la disposición, los diferentes concesionarios, para poder ser el puente entre los consumidores y las empresas, para que la gente, en vez de ir a consumir directamente a un restaurante, pueda hacerlo, se lo lleven directamente a su casa. Entonces, esas empresas van a tener todavía un incentivo adicional, o sea, hasta el 75% de exención del pago del impuesto sobre nómina. También estamos generando un programa para poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas. En el caso de las medianas empresas, entran con un crédito que estamos hoy generando a través de Nacional Financiera, donde el gobierno del estado aporta un fondo de garantías, que ese fondo de garantías son de 20 millones, y con eso tenemos acceso a un crédito para las empresas, no es para el gobierno, sino para las empresas, de aproximadamente 300 millones de pesos. Y además de eso, el gobierno del estado está aportando ahorita 50 millones de pesos para apoyar a las pequeñas empresas, aquellas empresas que van a requerir de algún apoyo ahora sí que de mínimo de 50,000 pesos hasta 300,000 pesos se les prestaría para poder reactivar la economía en el momento que ellos así lo determinen. Quiero decirles que ahorita tenemos una cantidad enorme ya
de solicitudes de esa naturaleza. Entonces, este programa ya lo tenemos en operación y además, como lo hemos dicho, vamos a ejercer un crédito por 1,800 millones de pesos que tendrá que tener presencia en todo el territorio del Estado para poder reactivar la economía de nuestra entidad. Además de esto, también estamos generando un programa alimenticio. Y ese programa alimenticio, ¿hacia quién va dirigido? Antes de eso, señor gobernador, hay un programa también para los empresarios no formales, ¿no? Ese es el de los 50 millones. El de los 50 millones son para los comerciantes o empresarios informales. Así o sea, es. Los que no tienen la posibilidad de acceder a un crédito en una institución financiera. El gobierno del Estado apoyará a ese segmento de la población y además este programa alimentario va dirigido precisamente a esas personas que se dedican a una actividad económica informal y que hoy por la crisis sanitaria, pues las ventas prácticamente se vinieron abajo totalmente o parcialmente de manera muy importante. Esas personas van a ser apoyadas con un programa alimentario de manera permanente, donde cada 8 o 10 días se les va a tener que estar entregando esa despensa, que no es la despensa tradicional que conocemos, es una despensa con más artículos para poder garantizar que esas familias, en tanto pasa la emergencia, puedan tener la garantía de contar con sus alimentos. Esto va fundamentalmente a los que venden desde alimentos en la calle, los que no están registrados en Hacienda. Los que no están registrados en Hacienda. Los que están registrados en Hacienda, esos pueden acceder al crédito que estamos generando, hasta al programa Impulso. No, ese puede ser a una cantidad todavía mayor. O sea, el de Impulso puede ser hasta 5 millones de pesos. O sea, ese desde 250 mil pesos hasta 5 millones de pesos. O sea, esas pequeñas y medianas empresas. Y las empresas que no están registradas ante Hacienda son las que vamos a destinar para ellos en la primera fase 50 millones de pesos. Y a los que no tienen la posibilidad de continuar con su actividad económica, los informales, pues pueden acceder a ese crédito, pero también van a tener acceso ahorita de manera inmediata al programa alimentario. Entonces, reitero, va para boleros, para personas que venden diversos artículos, entre ellos alimentos en la calle, o sea, puede ser o cualquier otra actividad informal. Desde paleteros hasta... Exactamente, a todos ellos va encaminado este programa y decirles que nos interesa mucho que en Durango podamos conservar el empleo. Yo les agradezco a las y a los empresarios de Durango la solidaridad que han tenido con los trabajadores. En Durango, lo que hoy tenemos son ya paros técnicos, pero esos paros técnicos son totalmente un esquema que permite que no se le despida al trabajador. Y esos paros técnicos, ¿por qué se están haciendo? Porque las empresas hoy están teniendo una demanda menor o porque muchos inclusive no tienen el acceso ya a los insumos para producir. Por ejemplo, lo que venía de Europa o de Asia, pues prácticamente hoy lo que venía de China, de Corea, está totalmente detenido. Claro. Entonces, eso ha hecho que muchas empresas pues no solo no tengan la demanda en los productos que ellos elaboran, sino que además no tienen los insumos para elaborarlos. Entonces, por eso mi reconocimiento a los empresarios, tanto locales, primero, que con ellos nos hemos reunido ya en algunas ocasiones, con Consejo Coordinador Empresarial, con el sector privado empresarial, con todas las cámaras que integran a estos organismos, para ver qué es lo que debemos de hacer. Este programa que dimos a conocer fue construido con ellos, o sea, no fue una decisión unilateral, sino que escuchamos a estos sectores para ver qué es lo que teníamos que hacer en ese sentido. Así y sobre todo que nunca se les había dado apoyo
comerciantes informales, ¿no? Sí, informales, insisto, porque es para la ciudadanía, aquellos que no están registrados en Hacienda. Efectivamente. O sea, aquellos que no tienen mayores recursos, bueno, ahí les va un apoyo. Va dirigido del hacia fondo ellos. De 50 millones. Exactamente, así en una primera etapa. ¿Por qué digo en una primera etapa? Porque no sabemos realmente. Hay varios análisis. Primero se había dicho que esto duraba 12 semanas, ahora se dice que se puede ir hasta septiembre, octubre, pero en Durango lo que vamos a seguir haciendo es cómo contener esto, cómo lograr que tengamos el menor número posible de personas contagiadas. Y aquí lo único que para esto, el resultado más efectivo, ¿cuál es? La participación de la sociedad. Si la sociedad participa como lo ha venido haciendo ahorita, siendo respetuosos ya de la sana distancia, esto no quiere decir porque se generó una confusión en esta semana de que si el gobierno iba a eliminar o ya no permitir que las empresas siguiesen trabajando, que los trabajadores estuviesen ahí. No, lo que se tiene que hacer es cuidar nada más lo que conocemos como la sana distancia, cuidar todos los aspectos de higiene a través de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos monitoreando, y mi reconocimiento a las empresas, tanto locales como internacionales, que están presentes en Durango, donde están cumpliendo todos estos protocolos de higiene, de la sana distancia, y por eso el esquema de los paros técnicos obedece a un esquema de garantizar, de proteger el empleo. Sabemos que todos vamos a perder empleos, pero vamos a buscar que estos sean los menos posibles en Durango. Decirles todavía que la semana pasada, cuando los tiempos así lo permitían, se abrió una empresa coreana aquí en Durango. O sea, esta es muestra de la confianza que hay de los inversionistas, no solo locales, sino extranjeros, y vamos a seguir alentando la inversión, pero ahorita lo más importante en esta etapa es cuidar la salud de los duranguenses. Y a la par estamos viendo que también la economía no se afecte tanto, de tal forma que pues las familias puedan continuar con las actividades, con el desarrollo de la vida normal que cada quien tiene. Señor gobernador, otro tema importante en cuestión de la infraestructura para la atención de la salud. Sabemos de que el 450 se va ya a habilitar al 100%. Sí, mira, tenemos hoy en Durango, creo, y la Laguna incluso, una capacidad instalada importante. A lo mejor nadie estamos preparados para las cosas extremas. No lo estuvo Italia, no lo estuvo España. Estados Unidos mismo está teniendo hoy un problema muy serio, y hay que decir que lo que está pasando en los Estados Unidos, eso sí está más cerca de nosotros. O sea, eso nos puede impactar todavía de una forma más agresiva que lo que sucedió en España, que lo que sucedió en cualquier parte de Europa, donde pero particularmente España e Italia fueron los dos países donde personas de Durango que viajaron allá fueron los primeros que trajeron el virus aquí a Durango. Y bueno, hoy tenemos una comunicación con el sector privado, del sector hospitalario, o sea, del sector salud privado, el sector público, no se diga. Hay una extraordinaria coordinación con el ISSSTE, con el Seguro, con la Secretaría de la Defensa Nacional, y tenemos nada más en el sector público, tenemos aproximadamente 1,300 camas, que si sumamos al sector privado, estamos hablando de que en Durango tendríamos más de 2,000 camas disponibles para atender a la población. En el caso de Durango, decirles que además de las 120 camas que se tienen hoy en día, se van a abrir 100 nuevos espacios. O sea, se va a terminar de equipar el tercer piso y el cuarto piso, que no tenía equipamiento, lo estamos ya equipando. Adquirimos recientemente tanto ambulancias, fueron 36 ambulancias, compramos cerca de 160 camas sensables, o sea, para
hospitales. Además de eso, equipo desde ventiladores, que es una demanda que hoy tenemos muy fuerte y es un problema que hay no solo en México, sino en el mundo, porque no hay los suficientes ventiladores. Ayer vimos que el presidente Trump pues prácticamente recriminó a empresas como General Motors que no estaban produciendo los ventiladores que él les había pedido, igualmente a Ford, pero eso indica pues el grado de demanda que se tiene hoy, no solo en el país, sino en el mundo, pero en Durango tenemos hoy el número de ventiladores que nos permita atender los temas que sean más críticos. Hay que decirlo, las personas que llegan a ser contagiadas no necesariamente tienen que estar hospitalizadas. Por ejemplo, ahorita en Durango no tenemos una sola persona hospitalizada. Lamentablemente, la persona que se hospitalizó en el caso de Gómez Palacio, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue la que falleció, pero porque llegó ya en una situación crítica. Él era una persona de Gómez Palacio que viajó a San Francisco, California, y allá fue donde se contagió. Él no sabía, ni su familia. Llega a Gómez Palacio y lamentablemente ya llega en una situación crítica, además una persona ya de edad más avanzada. Ese es el único caso. Y además que traía problemas ya propios de salud. Sí, ¿no? efectivamente, es que aquí el problema del coronavirus es cuando se asocia a personas que ya tienen una enfermedad crónica, llámese de diabetes, hipertensión, o sea, problemas de carácter respiratorio. Eso es lo que puede agravar más la situación, y hoy en día no tenemos afortunadamente una sola persona hospitalizada, pero eso no quiere decir que no estemos preparados para hacerlo si es necesario. Por ejemplo, aquí se van a abrir 12 nuevas camas de terapia intensiva en el 450. En el caso de Gómez Palacio, vamos a abrir totalmente un hospital. Aquí le reconozco al presidente López Obrador la disposición y el apoyo para sumar esfuerzos con el Estado. Entre un esfuerzo entre la Federación y el gobierno del Estado, no solo vamos a equipar totalmente el 450 de Durango, sino vamos a poner en operación el Hospital General de Gómez Palacio, que va a tener una capacidad de aproximadamente también 120 camas. Ahorita ya tendríamos disponibles 67 camas en el caso de Gómez Palacio, pero estamos trabajando para llegar a 120 camas, y de esas tenemos también un porcentaje importante de áreas aisladas para terapia intensiva si fuese necesario. Eso lo comento para que, pues, si la situación se nos agrava, ¿cómo atender? Estaremos en condiciones de atender más el sector privado, que tiene también una cantidad importante de espacios para poder atender tanto a personas que sí requieran hospitalización, pero que no necesariamente estén en una situación crítica, que sería ya el de llevarlos a terapia intensiva, sino pueden estar muchos otros en terapia intermedia, o que eso les permita ir evolucionando favorablemente en su salud. Señor gobernador, llama mucho la atención y la gente le da en qué pensar de que, como usted lo comentó hace un momento, la frontera sur de Estados Unidos, que coincide con nuestra frontera norte, la frontera sur hay una incidencia de miles de personas contaminadas, y obviamente han fallecido también. Llama mucho la atención que en nuestro país, nuestra frontera norte, el número de incidencias es mínimo. ¿Hay ocultamiento de información en nuestro país? No, mira, ¿qué es lo que sucede en este caso? En los Estados Unidos han hecho a lo mejor pruebas masivas, que eso ha permitido efectivamente hacerle pruebas a personas que solo tienen un síntoma, que no necesariamente están contagiados. Pero eso ha hecho pues que se diga que se han realizado una cantidad enorme de pruebas. Sí es cierto, pero además se han hecho en muchos casos pruebas que no necesariamente está demostrado científicamente que son totalmente confiables. Lo vimos en el caso
de Jalisco y de Nuevo León, donde los gobernadores adquirieron una cantidad de pruebas rápidas que se les llama, donde a diferencia de las que tenemos hoy en día, que son más lentas, en Durango en 3-4 horas podemos tener una prueba, o sea, y con toda la confiabilidad. Nosotros hacemos las pruebas aquí a personal, a personas derechohabientes del ISSSTE y del propio y de la población abierta. En el caso del Seguro Social, ellos, de acuerdo a un protocolo que tienen, las tienen que enviar al Hospital de la Raza en la Ciudad de México. Ahí concentran todas las pruebas que se hacen en el país a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero el resto, tanto del ISSSTE como de la población abierta, se hacen en el Hospital de Durango, en el laboratorio que tenemos, y ahorita lo que estamos pidiéndole es a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que nos permita, que autorice a laboratorios privados, a hospitales privados, a que ellos también puedan realizar la prueba. Y tenemos nosotros ahorita un stock de mínimo 2,000 pruebas en este momento. ¿Sí? Y estamos ya adquiriendo todos los reactivos para poder tener una cantidad mayor, obviamente. Afortunadamente en Durango hoy se han hecho un promedio de 60 pruebas aproximadamente, o sea, ha sido todavía, tenemos un respaldo importante, pero yo le he dado indicaciones al doctor González Romero de que también hagamos un esfuerzo, como lo están haciendo otras entidades, como fue Jalisco y Nuevo León, para adquirir pruebas rápidas. Ya estábamos en ese proceso, pero el día de antier, que nos dimos cuenta que estas pruebas no necesariamente habían sido totalmente confiables, donde aparecieron negativos que sí eran positivos y viceversa, positivos que eran negativos. Entonces, eso lo que hizo fue que detuviéramos nosotros un poco el proceso que teníamos ya para la adquisición de pruebas rápidas. Lo que estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal es que nos autorice para que los hospitales privados puedan también realizar estas pruebas, obviamente con todos los protocolos que garanticen que si una persona dicen que es positivo, realmente sí lo sea, o si es negativo, que también las personas tengan esa seguridad de que no no están contagiados y por ende tampoco podrán transmitir ese virus a terceras personas. Señor gobernador, sería importante escuchar de su voz, sobre todo obviamente para la ciudadanía. Se comenta mucho de que la gente joven, hasta 50 años, aunque estén contaminados, no van a fallecer. ¿Es así? Mira, obviamente, de acuerdo a la información que tengo yo, que yo no soy especialista desde luego en materia médica, pero estoy en contacto ahora sí que no sé cuántas veces al día, de todos los días desde que empezó este tema, con los especialistas, con los neumólogos, con todos los que realmente, con los epidemiólogos, que son los que realmente conocen este tema, y lo que nos dicen es que no necesariamente hay esa garantía. Y lo hemos visto, que ya fallecieron personas de 28 años, ya fallecieron personas de 30 y tantos años. Entonces no está garantizado eso. Creo que aquí lo importante es las condiciones de salud de la persona. Personales. ¿Quién tiene mayores riesgos? Pues una persona de mayor edad. ¿Por qué? Porque tiene menos defensas. Y una persona, aunque no tenga una edad avanzada, pero si tiene un problema de las enfermedades llamadas crónico-degenerativas, lamentablemente esa persona sí está expuesta, o sea, sí tiene un mayor riesgo. Creo que aquí lo importante es que nos cuidemos todos, que las personas adultas mayores no salgan a la calle, que las personas que tienen alguna enfermedad crónica tampoco salgan, las mujeres embarazadas tampoco salgan, y que las personas que tengamos que salir a la calle a trabajar, eso no quiere decir que en Durango está prohibido que trabajemos, no, hay que hacerlo nada más cuidando todos los protocolos, tanto de higiene como de la sana distancia, y que en la calle, sí, la persona que tenga que ir al supermercado, al suministro de víveres, de medicamentos,
adelante, pero ¿qué le recomendamos a la sociedad? ¿Qué le pedimos a la sociedad? Quédate en tu casa si no tienes la necesidad, la obligación de estar en la calle, si no hay algo que sea apremiante para estar en la calle, quedémonos mejor en nuestra casa. Esa es la medida más efectiva para poder controlar, para poder lograr que no se expanda este virus y por ende lastime a más personas, a más familias. Así es que yo les agradezco a los duranguenses toda la responsabilidad con la que han actuado. Creo que eso habla de los pocos casos que tenemos hoy. Tenemos un número importante hoy de casos que se consideran los que están como sospechosos. Muchos de ellos ya se han descartado, salieron negativos, pero todos los días están saliendo casos sospechosos que son los que se les hacen las pruebas, y hoy en día, como ustedes saben, estamos nosotros con 6 casos positivos, con una persona fallecida, y obviamente durante el día, en unas horas más, tendremos la información de si tenemos nuevos casos el día de hoy, pero todos los días estamos informando. El secretario de Salud a las 8:30 de la noche, invariablemente, después de que tenemos la información nacional, ahora nosotros damos a conocer cómo está la parte local. O sea, la información la vamos a seguir manejando con total transparencia, con total prontitud. Lo que le estamos pidiendo, inclusive ahorita a la Secretaría de Salud, es que cuando sepamos que hay un positivo, no esperemos a que sea el INDRE el que lo dé a conocer, o sea, el que diga que ya lo podemos dar a conocer, que ellos lo dan a conocer todos los días a las 7 de la tarde. Estamos pidiendo que en el momento que nosotros tengamos la información, en ese momento obviamente se haga público. Claro que a una persona que cuando se le encuentra positivo, en ese momento se toman todas las medidas, todos los protocolos para poder lograr que haya pues un mejor cuidado, no solo de esa persona, de su familia y de todas las personas con las que tiene alguna relación. Por eso el aislamiento se tiene que dar de manera inmediata cuando encontramos un caso positivo. Así es que vamos a seguir informándole a la gente con toda puntualidad de lo que está sucediendo, y solo la participación de la sociedad es la que nos va a dar la oportunidad de que podamos salir lo mejor librados posibles en esta situación, en esta etapa que vivimos. Nosotros vamos a ir tomando, hay que decirlo también, medidas conforme esto vaya aumentando. Eso nos va a llevar a que tomemos también medidas más duras o más drásticas. Hoy en día ha sido todo ha sido una petición donde no hay sanciones para quien no lo hace, pero si las cosas llegase el momento de actuar en ese sentido, de no permitir que la gente ande en la calle si no tiene una función específica que sea de veras una necesidad básica estar en la calle, lo tendremos que hacer. Hasta hoy en día ha sido que solo una invitación para que la gente no ande en la calle, y ahí sí. Y sí, se ha obedecido. Sí, se ha obedecido, inclusive los presidentes municipales, las presidentas, les agradezco el apoyo que nos han dado, porque en cada municipio se están organizando ya de tal forma que si ven que en una plaza hay una concentración de personas, inmediatamente vaya la autoridad y sí les pida. En algunas entidades han llegado ya a sancionar. Sí, no es el caso de Durango, pero nosotros apelamos primero a la disposición, a la voluntad de los duranguenses para que podamos hacer la parte que nos corresponde. Y si seguimos así, yo estoy seguro que vamos a poder salir, ahora sí que lo mejor librados, porque el problema ya lo tenemos. Ahora lo que hay que ver es cómo lo contenemos, cómo hacemos que esto no crezca como se está dando ya en el ámbito nacional, donde sabemos que hoy tenemos ya 617 casos, 717 casos tenemos ya hasta el día de anoche a nivel nacional. En Durango tenemos 6 casos,
pero hoy ya llegamos a 7 con el de anoche, o sea, estamos hablando de 7 casos ya confirmados, más lo que se pueda ir agregando, acumulando, Señor porque gobernador, esto se va actualizando diariamente. Día. Así es. Por último, la Organización Mundial de la Salud ha señalado y ha comentado sobre el papel que ha desempeñado nuestro país, México. ¿Es verdad que dice que ha sido de los mejores que ha manejado esta crisis? Yo creo que la crisis, si la comparamos con otros países, en México no ha tenido los efectos devastadores como lamentablemente ya se ha visto en otras partes. Creo que vamos en lo general bien, pero aquí no hay que confiarnos. Hay que prepararnos para lo peor, para lograr lo mejor. O sea, solo si nos preparamos para un peor escenario, es como vamos a tener la oportunidad de salir lo mejor librados en esto. Así es que en Durango tengan la seguridad que en cada momento, si las circunstancias así lo requieren, vamos a ir tomando medidas que realmente nos den la garantía de que estamos haciendo todos la parte que nos corresponde. Y reitero, lo más importante ahorita es la voluntad, la participación de la sociedad en todas las medidas que se están tomando. No lo tomemos a la ligera. Este es un tema, es un problema real, es un problema serio en el que solo si hacemos cada quien la parte que nos corresponde, vamos a poder salir adelante. Bien, hay muchas preguntas de la ciudadanía, muchas. Solamente voy a tomar las 2 primeras. Perfecto. Ya se nos fue el tiempo, pero bueno. La ciudadana Flor Huerta pregunta, le manda a saludar. Gracias. Y nos pide que le preguntemos, por favor, ¿qué van a hacer las jefas de familia que nos descansaron en el trabajo, que no son ventas ni empresas? ¿Si nos van a ayudar en algo o qué va a pasar? Gracias. Sí, mira, a las personas que se les haya dado de baja ya en una empresa, pues buscaremos la manera, primero, la empresa ahorita, si da de baja, tiene que liquidar a esa persona. O sea, no puede... Si no es así, ¿dónde pueden acudir? Pueden acudir a la Secretaría del Trabajo, sí, y a la propia Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, la Secretaría del Trabajo es para que garanticemos que a la persona que se le despida tiene que irse con todos los derechos, o sea, que se le respeten los derechos que la Ley Federal del Trabajo señala. Pero si esa persona requiere de un apoyo, ya sea si tenía su negocio, bueno, en el caso de los trabajadores, pues no tenían su negocio, obviamente. Entonces, esas personas pueden entrar en el programa alimentario. Exacto. Que hoy en día tenemos. Desde luego que ¿Y pueden entrar. ¿Dónde se tramita? Eso se tramita, eso lo está manejando el DIF estatal, okay, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y, desde luego, en coordinación con los ayuntamientos. Aquí en este programa de carácter alimentario estamos haciéndolo de manera conjunta, de manera coordinada con los 39 ayuntamientos del estado. Bien, entonces con la Secretaría del Trabajo para la cuestión laboral y el DIF estatal para la cuestión de apoyo alimenticio. Efectivamente. Bien. Otro ciudadano, Eduardo Corral Martínez, le manda a saludar. Gracias, Eduardo. Y nos pide que le preguntemos qué pasará con los que vivimos, dice, al día como los taxistas. ¿Sí habrá apoyos económicos para nosotros? Pues yo creo que sería lo mismo, ¿verdad? Sería el programa alimentario y desde luego que se tendrá que buscar un esquema. Por ejemplo, si alguien tiene un taxi y no tiene trabajo, bueno, pues ahí es donde a través del programa de apoyo para los pequeños empresarios, se les puede dar el crédito si es que hay necesidad de que, si esa persona tenía, por ejemplo, tiene un vehículo que lo está pagando, pues a lo mejor ese crédito le sirve para pagar el vehículo, porque el crédito tiene que ser para una persona que tiene una actividad económica. Y obviamente los taxistas, pues claro, quienes son dueños de ello y adquirieron esto a través de un financiamiento, un vehículo, pues además de las facilidades que en este caso van a dar ya los bancos, o sea, los bancos en general tienen que dar esas facilidades a todas las personas que son deudores y el gobierno los acompañará de acuerdo a las posibilidades financieras y económicas que se tengan.
Señor gobernador, sabemos que su ocupación es mucha, que le queda, que siempre anda, una de las características suyas es que anda por todos lados. Pues mira, se aparece por todos lados. A ver, en la hoy quiero decirles que el secretario de Salud está en una reunión regional ahorita en Chihuahua para ver cómo los estados que pertenecemos a toda esta región donde tenemos esa colindancia, cómo vamos a generar protocolos muy similares para que tengamos una mayor capacidad para contener esto. Y en el caso, por ejemplo, de La Laguna, me reuní ya con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y creamos un comité técnico en materia de salud interestatal para que podamos tener una comunicación permanente y que efectivamente los protocolos de La Laguna, de Coahuila y de Durango sean muy similares, y creo que esa coordinación es la que nos tiene que llevar a que tengamos hoy mejores resultados. Bien, le comentaba esto porque nosotros tenemos que atender la demanda ciudadana de información y sí pedirle que en la medida de sus posibilidades, ahora sí de manera, aunque extraordinaria, pues cada 15, 22 días pueda estar con nosotros informando de los avances, la evolución, el estado de cosas que guarda la salud, al igual que el secretario de Salud y el de Desarrollo Económico. Tenemos que estar, es un compromiso que debe tener cualquier medio de comunicación, que queremos atenderlo con su apoyo. Totalmente de acuerdo en eso. La indicación que tiene la directora de Comunicación Social, la licenciada Mar Grecia, es que los funcionarios del gobierno que tengan que ver con esta parte estén de manera permanente. El secretario de Salud todos los días lo tiene que hacer, y desde luego que yo lo haré cuantas veces sea necesario. Estaré informando de manera puntual de cómo van las cosas. Jamás vamos a ocultar absolutamente nada de información. Siempre actuaremos con total transparencia, como lo tenemos que hacer en todos los casos y lo estamos haciendo en toda la administración pública estatal. Le agradecemos que nos haya aceptado la invitación en esta ocasión en Pico de Gallo, y como le reitero, ojalá hay que hacerlo con mayor periodicidad, dada la cobertura de la empresa del Grupo Garza Limón, para poder informar a la mayor parte del estado de Durango. No, muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad, y a la gente que nos escucha hoy, de veras, decirle, no solo en las ciudades, en la zona rural, ayúdennos para que nos ayudemos todos. O sea, hagamos cada quien la parte que nos corresponde para que todas las familias de Durango, para que todos los duranguenses podamos sentirnos mejor protegidos, y el compromiso del gobierno del estado será ese. Así es que mi reconocimiento a la participación de la gente. Les pido que sigamos no solo observando esos protocolos, sino que cada día, si vemos que esto va creciendo, todavía tenemos que ser más estrictos desde la actuación personal de cada uno de nosotros, desde la familia, para que eso se traslade a la sociedad en general. Bien. Pues por ahí estaremos hostigando a Mar Grecia. Muy bien, gracias. Que tengan un excelente día. Agradecemos al público radioescucha que nos ha acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Nuestro compromiso, mantenerlos permanentemente informados a través de los secretarios autorizados y el mismo señor gobernador. Les deseamos que tengan muy buen día. Un servidor, Carlos Garza Limón, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias. Excelente día. Gracias. Gracias.